Prepárense bien, porque lo que está sucediendo hoy entre Francia y China es mucho más peligroso de lo que aparece en los titulares. Todos dijeron que la visita de Macron a China era una visita normal, pero en realidad, tras bambalinas, esta visita fue una de las más delicadas. Y la tensión entre dos potencias que saben muy bien que el futuro del mundo económico se decidirá exactamente en los próximos años. Macron fue a China con una delegación enorme, con ministros, con presidentes de empresas y con regalos lujosos, pero en realidad fue, y él sabe que toda Europa está al borde del abismo, sabe muy bien que China hoy es la única parte capaz de salvar a Europa o de enterrar a Europa para siempre, porque China crece día tras día hasta el punto de que ha llegado a un nivel en el que hoy no se le puede detener en absoluto. Europa está hundida por todos lados, y lo peligroso es que Emmanuel Macron todavía actúa como si viviera en la era del Imperio francés hoy o ayer. Amenazó a China con altos aranceles, ¿y qué ocurre? Por supuesto. ¿Y si Europa realmente impone estos enormes aranceles aduaneros a los productos chinos? ¿Quién colapsará primero? ¿China o los pueblos europeos? Tenemos detalles muy importantes hoy, quédense con nosotros. Queridos espectadores, la paz, misericordia y bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Opinión Segura, queridos espectadores. Todos. Sigue esta noticia, la noticia de la visita que realizó el presidente francés Macron a China hace aproximadamente 2 días, y esta visita fue con una delegación muy grande. Incluyó a 6 ministros franceses, a 35 presidentes de grandes empresas francesas como Airbus, Danone y otras más. Y lo más importante de todo esto es que la visita no fue solo para lograr los intereses franceses, sino para lograr los intereses de toda Europa. Macron dijo en una de las declaraciones sobre esta visita, dijo: Queremos que Europa sea respetada como un socio principal para China. En resumen, esta visita, si resumimos los objetivos de esta visita, encontraremos que se centraba principalmente en 2 objetivos. El primer objetivo es que Francia, o los europeos en general, quieren que China se aleje de Rusia, que no apoye a Rusia en esta guerra en Ucrania. Es más, quieren que China use su influencia con Rusia y que presione a Rusia para que renuncie a las condiciones que ahora se conocen, las condiciones rusas para detener esta guerra. Y el segundo objetivo también es que quieren que China reduzca sus exportaciones hacia Europa y que aumente las importaciones desde Europa para que no siga existiendo este enorme déficit comercial, ya sea con Francia o con la Unión Europea en general. Porque si hablamos de la balanza comercial entre China y Francia, vemos que Francia importa de China alrededor de 45.000 millones de dólares al año, mientras que le exporta 35.000 millones de dólares. Existe un gran déficit comercial de 10.000 millones de dólares, una cifra enorme. Pero lo más peligroso no es esto, lo más peligroso, lo que ve Macron y lo que ven todos los demás líderes en Europa, es la balanza comercial de China con la Unión Europea en su conjunto, no solo con Francia. Porque encuentran hoy que China exporta a la Unión Europea alrededor de 520.000 millones de dólares, mientras que importa de ella alrededor de 270.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un déficit comercial que supera los 250.000 millones de dólares, una cifra enorme. Y aquí no podemos pasar por alto un punto muy importante, que es que los europeos, al igual que los estadounidenses, son quienes hicieron a China, son quienes convirtieron a China en un gigante comercial enorme que hoy devora todos los mercados mundiales. Porque en un periodo de tiempo China atraía a las empresas europeas para trasladar sus fábricas de Europa al país asiático. Miles de empresas europeas y estadounidenses también trasladaron sus fábricas a China buscando mano de obra barata, buscando trabajadores a bajo costo. Por eso Macron ahora ha hecho demandas a China
y estas demandas representan un conflicto, una competencia internacional muy grande hoy en día, ya sea con Alemania o con diferentes países, tanto en Europa como fuera de ella. Que, por ejemplo, si Marruecos, por ejemplo, comete un error, pasos muy importantes con China, y se creó una zona industrial china en Tánger, y se abrieron fábricas con China que tienen como objetivo principal beneficiarse de esta ubicación geográfica que ofrece Marruecos y así cubrir tanto los mercados africanos como europeos. Ahora Macron quiere trasladar estas fábricas a Francia. La Unión Europea estableció un mínimo de producción del 70% para un grupo de productos, y el más importante de estos productos son los automóviles. La Unión Europea fijó el objetivo de que el 70% de los automóviles y de un grupo de productos que se venden dentro de la Unión Europea deben estar fabricados localmente en uno de los países de la Unión Europea para reducir la dependencia de China. Por eso vemos que la primera demanda de Macron fue que quiere que China traslade parte de su producción a Francia, quiere que China traslade algunas fábricas a Francia, especialmente fábricas de paneles solares y fábricas de autos eléctricos. Y la segunda demanda, que es lo extraño, es que pidió a China que le dé a Francia algunos secretos de la fabricación de autos eléctricos y de la fabricación de paneles solares. Quiere secretos tecnológicos, así que algunos tal vez se sorprendan de esta demanda. O sea, Francia, que fue líder mundial en varias industrias, Francia que siempre se ha enorgullecido de sus universidades, de sus científicos destacados, o sea, en muchos campos científicos, económicos y demás, hoy le pide a China que le dé los secretos de la fabricación de autos eléctricos y paneles solares. Esto significa que Francia ya no puede acceder a esta tecnología, ya está, o sea, ha llegado a un punto en el que no puede hacerlo. Y esto es porque China ha avanzado mucho en este campo de las baterías y los autos eléctricos y en lo relacionado con la energía solar y otras cosas. Este desarrollo avanza a una velocidad increíble hoy en día. Estas empresas europeas y francesas no pueden seguir el ritmo de este desarrollo. Quizá Estados Unidos, con Elon Musk, tal vez pueda mantenerse al día e incluso superar a veces, pero China ofrece eso a precios bajos. Todos los expertos hoy en día dicen que el mundo, dentro de 10 o 20 años a partir de ahora, no reconocerá los autos que circulan por sus calles, a menos que sean de empresas chinas. Todo el mundo está convencido de esto. Es decir, no hay espacio para competir con estas empresas chinas. O sea, imaginen conmigo, estamos hablando de esta pieza especial para autos eléctricos. Imaginen conmigo que estos países europeos principales, estamos hablando de países como Francia, Alemania y otros países líderes. Cada uno de estos países tiene una o dos o tres o cuatro marcas de autos como máximo. Pero ¿cuántas tiene China? ¿Más de 60 marcas solo de autos eléctricos? Tiene más de 200 empresas registradas especializadas en la fabricación de autos eléctricos, y de esas 60 empresas o 60 marcas líderes a nivel mundial exportan sus productos al mundo. Así que esto es una verdad absoluta, o sea, no hay ninguna posibilidad de competir con China en este campo en absoluto. Entonces, ¿qué le pide Macron a China hoy? Le pide que abra fábricas en Francia para producir estos autos, porque China exporta una gran cantidad de autos eléctricos a Europa y va a conquistar el mundo con estos autos. Francia quiere convertir a Francia en un centro de producción de estos autos chinos y así exportarlos a otros países. La Unión Europea quiere que estos autos se produzcan en Francia. Es más, Macron quiere obtener los secretos de estos autos para dárselos a sus propias empresas, como Renault y Peugeot, y así competir con China. ¿Eso es posible? Lógicamente, ¿China aceptaría eso? Macron y la delegación francesa, es cierto, recibió una gran bienvenida en este auto, pero aquí pongan mucha atención a lo más importante que sucedió en esta recepción.
Macron le dio al presidente chino algunos regalos como bufandas de seda de la empresa francesa Hermès, esa famosa compañía, y también le regaló una botella de champán de la región de Champagne. Mientras que el presidente chino, ¿qué ofreció él? Él hizo una promesa, prometió a Macron que en el año 2027, es decir, dentro de un año o más, le daría a Francia una pareja de osos panda para ser colocados en un zoológico francés. El periódico británico Financial Times se burló de esta visita. Dijo que Macron fue con bufandas de Hermès como regalos y regresó solo con promesas de conseguir un oso panda. Así que fue un regalo. El periódico afirmó que la recepción de Macron en China fue grandiosa, pero ocultaba gran tensión tras las apariencias, porque la visita no logró ninguno de sus objetivos finales. Se tomaron fotos intercambiando regalos, firmando algunos acuerdos, de los cuales hablaremos hoy. Hoy en Francia están decepcionados porque Macron ni siquiera logró convencer a China de comprar aviones Airbus franceses. O sea, imagínense, aunque China tiene un plan para comprar 500 aviones de transporte civil, Macron fue a China para intentar convencer a los chinos de comprarlos de Airbus francesa. Él lleva tiempo comunicándose con los chinos para eso, pero hasta ahora China no ha decidido todavía de quién va a comprar estos aviones, si de Airbus francesa, de Boeing estadounidense o incluso de esa empresa rusa que también ha reaparecido con fuerza. China siempre deja este asunto a un lado, como una carta de poder en su mano con los europeos y con los estadounidenses como una carta de negociación. Durante esta visita se firmaron 12 acuerdos, pero no sobre Airbus, y no cumplen en absoluto los objetivos por los que vino Macron. Hubo aquí un acuerdo de cooperación en educación, en cultura, en agricultura, en la protección de los pandas, pero no llegaron los acuerdos reales que tienen que ver con el trato de los aviones, los autos eléctricos, la balanza comercial y cosas así. Imagínense conmigo, hubo un acuerdo llamado cooperación en el envejecimiento poblacional, un acuerdo de asociación y cooperación sobre envejecimiento poblacional, porque China después del año 2030 experimentará un gran aumento en el número de personas mayores, tendrá millones de personas que sufren de envejecimiento. Entonces, ¿qué quiere de Francia? Quiere que Francia la ayude a gestionar este asunto. ¿Y a través de qué? A través de la creación de hogares de cuidado para ancianos, mediante la transferencia a China de lo que se llama la medicina geriátrica. Quizá también aprovechar la experiencia de Francia en lo que respecta a los sistemas de jubilación, es decir, cosas así. Eso es lo único que Francia puede ofrecer. Francia llegó con 12 acuerdos que se consideran normales, no representan un verdadero valor añadido para la visita. Porque esto por China no es porque China no quiera eso, es porque eso es lo único que Francia puede ofrecerle a China. No tiene nada más que pueda ofrecer aparte de este tipo de cosas. Los productos de lujo que hoy en día ya se fabrican en China, las bebidas alcohólicas, como el champán, que se pueden conseguir fácilmente alternativas en otros mercados mundiales. Es algo extraño. La mayor prueba del fracaso de esta visita es que Macron, apenas regresó a París, salió con una declaración en la que amenazaba a China con imponer aranceles similares a los que Trump impuso a China. Es decir, dice que en caso de que China no responda a las demandas de Francia, a esta demanda que mencionamos, Francia impondrá enormes aranceles a China. Macron describió este asunto como una cuestión de vida o muerte. Dijo que Francia no puede seguir importando siempre, que estas empresas chinas deben estar en territorio europeo, así lo dijo. Lo curioso es que Macron le pide cosas a China y luego la amenaza, como si estuviera dirigiendo una superpotencia capaz de cambiar las reglas del juego. ¿Qué pasaría si la Unión Europea impusiera altos aranceles a los productos chinos? ¿Qué sucedería? ¿Quién sería el perjudicado? ¿Quién sería ese? El perjudicado aquí nunca será China. La unidad hará que China pierda algo de dinero y exportaciones, pero Europa y su gente serán los más afectados. ¿Quién pagará la factura? Los precios subirán en Europa, en casi todo, en teléfonos, en electrónicos,
en autos eléctricos, en baterías, en ropa, en sistemas de energía solar, en máquinas para la producción industrial, incluso en la industria. En Francia, decenas o cientos de productos subirán de precio, aumentando entre 40 y 50% o más. Los pueblos europeos se encontrarán ante una nueva crisis de inflación, y la primera víctima que pagará la factura será el pueblo francés o el pueblo europeo en general. El pueblo francés, recientemente, o sea, desde la llegada de Macron como presidente de Francia, ha sufrido crisis, la crisis de la pandemia de coronavirus. Luego sufrió la crisis de esta guerra en Ucrania, las consecuencias de esta guerra en Ucrania, y después sufrió una crisis que considero un escándalo, un desastre, la crisis del expediente de las pensiones. Y ahora se están preparando para enfrentar dos próximas crisis. La crisis con China que mencioné y la gran crisis cuando este pueblo sea involucrado en una gran guerra contra los rusos. Es muy grave que Macron esté amenazando a China. Como si China fuera un país del tercer mundo, como si China fuera uno de los países africanos. China tiene planes muy grandes. Hoy en día nadie puede detener a China excepto Dios, alabado sea. Por supuesto, China nunca podrá darle a Francia o a Europa esos secretos industriales y tecnológicos que Macron está exigiendo hoy, porque son secretos. Esto es parte del plan chino y el secreto de su superioridad es el futuro de China. Nadie renuncia a su propio futuro y Macron le pide a China que lo haga por Europa. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cuál será el resultado? Lo seguro es que Francia impondrá altos aranceles a China. ¿Y quién pagará la factura? El pueblo francés. Francia es Europa. O sea, de verdad estamos entrando en etapas muy peligrosas. No sabemos cómo podrá Europa superar estas tonterías. Así que escríbanme en los comentarios cómo ven estas amenazas de Macron y hacia dónde exactamente llevará esto a Francia. No olviden suscribirse y darle like. Que la paz y bendiciones de Dios estén con ustedes. Hasta luego.